Mi nombre es Patricia, y lo que te voy a contar podría cambiar tu vida. Lo digo con el corazón abierto, porque después de lo que he pasado, ya no tengo miedo de decir la verdad. De hecho, hoy en día, lo que más me asusta es el silencio. El mismo silencio que me mantuvo atrapado durante años. El mismo silencio que una mañana casi me arrastró directo al infierno. Estaba en mi habitación, acostado en mi cama, mirando al techo, como hacía casi todas las noches. Solo, divorciado, vacío. Pero esa noche hubo algo diferente. Era como si el aire fuera pesado. El silencio de la habitación gritaba dentro de mí. Fue entonces cuando sentí que mi cuerpo se congelaba. Intenté moverme. Nada. Intenté gritar. Ningún sonido salió de mi boca. Solo oía una voz en mi cabeza que decía: «Ha llegado la hora, Patricia. Sabes lo que has estado ocultando. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir ahora podría sorprenderte». Hace años, me casé con un hombre que asistía a la iglesia. Alguien respetado, que tocaba en la alabanza, que predicaba cuando el pastor estaba ausente. Exteriormente nuestro matrimonio era ejemplar. En su interior había un campo de batalla disfrazado de altar. La verdad es que ambos estábamos perdidos, pero pretendíamos estar salvados. Y eso, hermano mío, hermana mía, es más peligroso que estar lejos de Dios. Es tener frío, fingir que todavía tienes calor. Él me hizo daño, él me traicionó, y en lugar de orar, buscar sanación, confrontarme con la sabiduría, elegí otro camino, un camino oscuro, silencioso y destructivo. Y lo peor es que no me quedé ahí. Cometí un pecado, uno que escondí, uno que nunca confesé. Ni siquiera para él, no para cualquiera. Solo Dios y yo lo sabíamos, pero yo pretendí que todo estaba bien. Me convertí en un maestro de las apariencias. En la iglesia, yo levantaba las manos. En el fondo me sentía avergonzado. ¿Alguna vez has experimentado esto? ¿Alguna vez has sonreído por fuera mientras gritabas por dentro? ¿Alguna vez has intentado borrar un error pensando que el tiempo lo solucionaría? Pensé que todo estaba enterrado, hasta esa mañana. Esa noche, después de años lejos de Dios, después de tanta finción, sentí como si el mismo infierno hubiera entrado en mi habitación. Mi corazón latía aceleradamente. Era como si el juicio de Dios estuviera delante de mí. Intenté rezar, pero lo único que pude decir fue: «Perdóname». Fue en ese momento que mi espíritu fue arrancado de mi cuerpo. Sí, me quedé cautivado en espíritu. Abandoné mi cuerpo. Y no fue un sueño. No era una visión común. Fue real, tan real que podía olerlo. Escuchar gritos, sentirse caliente. Me arrastraron a un lugar de oscuridad, un lugar donde el tiempo no existe. Me llevaron al infierno. Y lo que allí vi, lo que oí, lo que me mostraron, quedará grabado para siempre en mi interior. Porque estaba allí, en medio de ese lugar oscuro y sofocante, donde las almas gritaban sin cesar. Lo vi, a él, sí, él, mi exmarido. Sus ojos estaban llenos de una desesperación que nunca había visto antes, ni siquiera en nuestros peores días de discusión. Él me miró, él me reconoció, y con una voz más cortante que un cuchillo gritó: «Patricia, di la verdad, libera mi alma, sabes lo que hiciste». En ese momento todo dentro de mí tembló. La tierra pareció tragarme. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Quería correr, esconderme, desaparecer de ese lugar. Pero la voz continuó, resonando como si atravesara el tiempo y la eternidad. Di la verdad. Fue allí donde me di cuenta de que el infierno no era solo un lugar de castigo. Era un tribunal, un espejo. Y todo lo que ocultamos aquí será revelado allí. Y es en este punto que quiero abriros mi corazón a vosotros que estáis mirando. Porque quizás
De alguna manera, este testimonio también está tocando tu alma. Quizás hayas experimentado algo similar. Quizás ahora usted se enfrenta a un conflicto en su matrimonio, a un pecado no confesado, a una herida que aún sangra en silencio. Deja un comentario a continuación si has pasado por algo similar o si alguna parte de esta historia te ha hablado. Leo cada comentario, oro por cada nombre, y juntos, como comunidad, podemos crecer más fuertes. Tu experiencia también puede ser la respuesta para otra vida. Y si este vídeo ya te ha conmovido de alguna manera, dale me gusta ahora y haz clic en el botón Hype a continuación. Esto realmente ayuda a difundir este mensaje. Puede parecer algo pequeño, pero cada me gusta significa que más personas, que tal vez estaban perdidas como yo, encontrarán este vídeo y recibirán una advertencia, consuelo o incluso salvación. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora. No por sumar números, sino porque tengo muchos otros testimonios, palabras y experiencias reales que pueden edificarte, alertarte y, quién sabe, cambiar el rumbo de tu historia como Dios cambió la mía. Tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de enseñanza. Y honestamente, no estoy aquí por la fama. Estoy aquí porque sé lo que es tocar fondo espiritualmente, y no se lo desearía ni a mi peor enemigo. Pero en ese lugar, en medio del tormento, aún hubo más revelaciones, y aún hubo más, y lo que vino después fue aún más impactante, porque allí descubrí que el infierno tiene secretos que nadie se atreve a contar. Me casé en la iglesia, vestida de blanco, con música de alabanza de fondo y lágrimas en los ojos, pero no eran lágrimas de alegría. Estaban en duda, por miedo. Algo dentro de mí ya sabía que aquel matrimonio, aunque rodeado de bendiciones humanas, no contaba con la presencia real de Dios. Pero seguí adelante. Hice lo que se esperaba de mí. Sonreí en las fotos, levanté el anillo en el altar y comencé a vivir lo que, años después, llamaría un matrimonio simulado. Exteriormente éramos la pareja cristiana ejemplar. Tocaba cánticos de alabanza, daba consejos a parejas jóvenes y oraba hermosamente en público. Yo era la esposa devota, presente en los servicios de la iglesia, con la Biblia bajo el brazo y una sonrisa fácil. Pero la puerta de nuestra casa escondía otra realidad. Un silencio que gritaba. Una habitación que estaba más fría que el pasillo de la iglesia. La oración en la mesa fue automática. El ayuno se ha convertido en una rutina religiosa. El amor, ese amor verdadero, sacrificado, vivo, ya nos había dejado hacía mucho tiempo. Empezó a cambiar. Pasé más tiempo en mi celular y menos tiempo conmigo mismo. Las conversaciones desaparecieron. La presencia se convirtió en ausencia. Y entonces llegaron las señales. Conversaciones borradas, llamadas telefónicas ocultas, excusas poco convincentes. Él lo negó, por supuesto. Siempre lo negué. Y yo, herido en mi orgullo, en mi alma y en mi fe, lo tragué todo con una sonrisa amarga. Desde fuera estaba tranquilo. Adentro, una tormenta. Pero lo que más me asusta cuando lo recuerdo es cómo reaccioné. No doblé las rodillas. No lloré en el altar. No pedí ayuda. En lugar de eso, dejé que el orgullo tomara el control. Decidí jugar al mismo juego. Me encerré en mí mismo. Fingí que no me importaba. Me volví frío y calculador. Y en silencio comencé a vengarme. No con otra persona, sino con palabras, acciones y desprecio. Maté un poquito de él cada día con mi indiferencia. Creí que estaba ganando, cuando en realidad me estaba destruyendo. Cada día era una competición para ver quién podía hacer más daño sin tocar. ¿Quién haría mejor en ignorarlo? Fue como dormir con un enemigo. Y lo más cruel, todo esto ocurrió bajo el mismo techo donde los domingos rezábamos como si estuviéramos bien. La Biblia estaba en el estante, pero el veneno estaba en nuestros corazones.
Todo era teatro, un teatro sagrado, profanado por nuestro silencio y nuestros secretos. Hubo una noche en particular que nunca olvidaré. Yo estaba en la cocina, lavando los platos de la cena en completo silencio, cuando lo oí rezando en el dormitorio. Una oración fuerte y ferviente. Por unos segundos quise creer que estaba buscando un cambio, pero entonces escuché mi nombre en sus labios, y no fue en súplica, sino en juicio. Le pidió a Dios que me tocara, que me rompiera. Y yo, con las manos mojadas y el corazón seco, pensé: hipócrita. Esa noche, sin darme cuenta, comencé a construir el altar de la amargura dentro de mí. Ese sentimiento silencioso y venenoso que se viste de razón pero apesta a podredumbre. Y allí, con la mente llena de pensamientos oscuros, cometí el peor error de mi vida. Un error que hasta el día de hoy me quita el sueño. Pero eso, aún no tuve el coraje de decírselo, ni siquiera para mí. Si alguna vez has experimentado algo así, o conoces a alguien que parece estar en un matrimonio de apariencias, escribe la palabra "el engaño mata" en los comentarios, porque a veces es en el silencio que el infierno comienza a actuar. Pasó rápido, tan rápido que hasta el día de hoy me pregunto si realmente fue real, o si mi corazón ya estaba tan herido que simplemente dejé que sucediera. Fue en un momento de ira, soledad, debilidad. Descubrí otra conversación que tuvo con otra mujer. Palabras amables, cumplidos que no había escuchado en meses. Esa noche, cuando regresó a casa después del culto de hombres, con el olor de un perfume extraño en su ropa, me quedé congelada por dentro. Sentí que mi sangre subía y mi espíritu se desvanecía. Al día siguiente fui a trabajar con el alma en carne viva. Y fue allí, en el entorno más improbable, donde ocurrió. Un colega, siempre amable, siempre con palabras dulces, se dio cuenta de mi estado. Me ofreció café, luego un hombro, luego una vía de escape. No quería, te lo juro por Dios, no quería. Pero al mismo tiempo, quería hacerlo. Quería hacer daño. Quería demostrar que yo también podía hacerlo, que yo también sabía cómo. Fue un beso, solo un beso. Un beso lleno de ira, dolor y deseo de venganza. Y cuando terminó, me sentí vacío, sucio, pero también extrañamente satisfecho, como si hubiera equilibrado la balanza del dolor. Pero allí nació un secreto, un pecado, un error que jamás abandonaría mi conciencia. Podría haberle dicho, podría haber confesado, pero el miedo era mayor, el orgullo gritó más fuerte, y lo enterré todo con la excusa perfecta. Él también cometió un error. Me convencí de que mi error fue menor, que Dios entendería mi dolor, que no era una traición, era una respuesta, pero era una mentira. Lo sabía, simplemente no quería afrontar las consecuencias. Los días pasaron, el matrimonio se estaba hundiendo, y mi corazón se pudrió. Cada vez que escuchaba un himno sobre la santidad, miraba hacia otro lado. Cuando el pastor hablaba del perdón, yo cambiaba de tema en mi mente. Cuando predicaba sobre la confesión, era como ser apuñalado con una lanza invisible. Y dije, ahora no. No es el momento, algún día, quizá. Pero el tiempo no cura lo que ocultamos. Él simplemente amontona capas de polvo encima de una bomba a punto de explotar. ¿Y sabéis qué fue lo que más me asustó? Que Dios ya no me hablaba como antes. Las oraciones parecían no llegar más allá del techo. La Biblia, que una vez me había tocado, se había convertido en un libro pesado en mis manos. Vi gente renovándose, llorando en el altar. Y yo, frío, indiferente, curtido. Un corazón que una vez estaba roto, ahora era solo piedra. Y nadie se dio cuenta. Nadie lo sabía. Seguí siendo hermana Patricia, respetada, involucrada, presente, pero perdida. Una mañana me desperté empapado en sudor frío. Tuve un sueño extraño.
En ella intentaba cruzar un puente de cristal y con cada paso se agrietaba. Cuanto más corría, más se agrietaba el suelo, hasta que cayó y me hundí en una oscuridad sin fin. Me desperté gritando. Sentí una angustia tan fuerte que pensé que iba a morir. Pero aún así, permanecí en silencio. Seguí escondido. Sigue siendo lo que ellos esperaban, pero no lo que Dios quería. Si llevas algo sin confesar, una sombra dentro de tu alma, escríbelo aquí en los comentarios. Pecado oculto. Porque a veces, aquello que creemos enterrado todavía está muy vivo. Luego, una tarde sucedió de nuevo. Vi la notificación en su teléfono. Había olvidado el dispositivo sobre la mesa mientras se duchaba. Apareció un mensaje en la pantalla con un apodo que nunca había visto antes. Fue breve, casi inocente. Te extrañé hoy. Sentí que se me revolvía el estómago. Cogí el teléfono con las manos heladas y comencé a pasar el dedo por la pantalla con un nudo en la garganta. Las palabras que leí me impactaron como metralla invisible. Promesas, cumplidos, confidencias que nunca más me dirigió. Y allí, sin gritar, sin hacer ruido, algo dentro de mí se rompió de una vez por todas. Yo no lloré. No hice ningún escándalo. No esperé a que saliera de la ducha para enfrentarlo. Simplemente colgué. Algo dentro de mí se quedó mudo y frío. Fue como si me hubieran sumergido el corazón en un balde de hielo y lo hubieran dejado allí para nunca volver a latir de la misma manera. A partir de ese momento decidí jugar el mismo juego. Pero mi juego era más sutil, más silencioso, más cruel. Comencé a ignorarlo en los detalles. Si él hablaba, yo hacía como si no lo oyera. Si me tocase, me pondría rígido. Empecé a arreglarme solo para salir, nunca para él. Comencé a responder con una indiferencia cortés que disfrazaba el veneno con delicadeza. Fue como envenenar a alguien con té caliente, cálido por fuera, mortal por dentro. Por la noche, oró pidiéndole a Dios que restaurara nuestro matrimonio. ¿Y yo? Dije, amén, con mi boca, y espero que te pudras con mi corazón. Pero lo más aterrador era mi apariencia de santidad. Seguí yendo a la iglesia, levantando mis manos durante la alabanza, saludando a los hermanos con esa sonrisa memorizada. Nadie sospechaba lo mucho que odiaba a ese hombre. Y lo peor, cuánto me odiaba por todo en lo que me estaba convirtiendo. Fue como si hubiera construido una prisión dentro de mí y hubiera decorado las paredes con versos, para que nadie pudiera entenderlos. Comencé a alimentarme de pensamientos oscuros. Él merece sufrir. Dios le pedirá cuentas. Que todo lo que me hizo vuelva 100 veces peor. Y cuanto más alimentaba esta amargura, más se deformaba mi espíritu. Ya no rezaba realmente. Él simplemente repetía palabras como quien cumple un deber religioso. Mi alabanza fue silenciosa en mi interior. Y la palabra... la palabra ya no penetraba. Me he convertido en una mujer amargada con ropa de sirvienta. Recuerdo una noche que me abrazó por detrás en la cocina. Fue inesperado, como si todavía estuviera intentando salvar lo que quedaba. Pero su abrazo me repugnaba. Me alejé sin decir nada. Su mirada se quedó en blanco. Y yo me sentí poderoso, como si hubiera ganado una guerra, pero en el fondo sabía que estaba ganando la guerra equivocada, porque en el terreno espiritual, quien gana por orgullo, ya ha perdido por dentro. En ese momento me engañé a mí mismo diciendo que mi venganza era justicia, que mi silencio era madurez, que mi desprecio fue una defensa. Pero no fue nada de eso. Escribe venganza en los comentarios si alguna vez has sentido, aunque sea en silencio, esa amarga sed de hacer pagar al otro, solo para saber que no estoy solo en esta guerra invisible. El día que se fue, se sintió como una liberación. Las maletas en la puerta, su mirada vacía, cansada, derrotada, y yo,
con los brazos cruzados, mirando todo sin derramar una lágrima. Frente a la iglesia, la historia era diferente. Yo era vista como la mujer agraviada, la esposa fiel que soportaba la humillación en silencio. Recibí abrazos, oraciones, apoyo. Nadie sabía lo que estaba escondiendo. Y cada vez que alguien me llamaba guerrero, mi pecho se apretaba, pero mi boca sonreía. Fue un papel bien ensayado. Yo era bueno en eso. En el fondo lo que sentí no fue tristeza, fue alivio. El divorcio parecía una solución. La separación me dio la oportunidad de fingir que todo lo que hice, todo lo que oculté, todo lo que dejé que se pudriera dentro de mí, nunca existió. Pero solo lo parecía, porque el alma no olvida, el espíritu no ignora, y Dios no se deja engañar. Pasé meses alimentando una narrativa donde yo era la herida, la traicionada, la abandonada. Pero la verdad es que también lo traicioné. Maté la confianza, maté la comunión, maté cualquier posibilidad de curación cuando elegí el silencio como mi arma. Y lo peor, nunca lo confesé, ni para él, ni para nadie. Me hice la víctima, pero también fui el asesino. Tenía sangre espiritual en sus manos. Incluso después de terminar el matrimonio, continué asistiendo a la iglesia. Ella cantaba, oraba e incluso aconsejaba a otras mujeres. Escuché historias similares a la mía, y aún así, las mantuve bajo llave, porque pensé que había ganado, que ahora solo era cuestión de seguir adelante con la vida, que Dios lo entendiera. Pero cada vez que cerraba los ojos para orar, esa escena volvía: el beso, el desprecio, el frío, la mentira. Fue como si una pantalla se iluminara en mi mente, repitiendo todo lo que quería olvidar. Y luego vino el peor tipo de vacío, el que no hace ruido, el que no grita, no sangra, no llora, sino que se corroe. Yo salía de la iglesia y volvía a casa con el corazón pesado, sin saber por qué. Leí la Biblia, pero no la absorbí. Canté alabanzas, pero no lo sentí. Era como si estuviera detrás de una pared de cristal, viendo la vida espiritual suceder del otro lado. Y yo estaba de este lado, tocando la nada. Lo más aterrador es que sabía que estaba equivocado, y aún así seguía adelante, porque el orgullo ciega, y cuando nos acostumbramos, pensamos que estamos protegidos, cuando en realidad estamos cada vez más expuestos, más cerca del abismo. Si alguna vez has experimentado este tipo de error, donde el alivio esconde la culpa y el silencio disfraza el error, escribe en los comentarios: yo también me quedé en silencio. A veces lo que no decimos nos condena desde dentro. Pasaron los años y exteriormente mi vida parecía estable. Trabajé, cumplí con mis obligaciones, asistí a la iglesia con la misma actitud educada de siempre. Pero por dentro, era como si estuviera congelado en una prisión invisible. La culpa, el orgullo, el dolor, todo seguía allí, enterrado bajo capas de religiosidad. Nadie vio, nadie lo imaginó, pero yo sabía que no estaba bien. Algo en mí estaba muriendo. Y cuando el alma empieza a marchitarse, el cuerpo lo siente. La risa se convierte en cansancio. Los días parecen iguales y hasta el espejo se convierte en un enemigo silencioso. Luego llegó esa noche. No fue nada especial. No era una fecha cualquiera. Pero algo me despertó en mitad de la noche. Abrí los ojos y sentí un peso absurdo en el pecho. Era como si me estuviera asfixiando por dentro, como si me aplastara un dolor sin nombre. Me levanté de la cama desorientada. Fui a la sala y allí, a oscuras, me tiré de rodillas al suelo. Fue un grito que vino con un gemido, con un sollozo, con vergüenza. Ni siquiera pude decir palabras bonitas. Todo lo que pude decir fue: Dios, ayúdame. Dios, mírame. Dios, si aún hay salvación para mí, háblame. Fue un grito desesperado,
de alguien que no tenía nada que perder. Lloré como un niño, con la cara pegada al suelo frío. Sentí que mi cuerpo temblaba, como si estuviera frente a algo que mis ojos no podían ver. La verdad es que esa noche no estaba solo. La habitación estaba vacía, pero la atmósfera... no. Era como si algo me estuviera observando, como si el cielo hubiera estado en silencio durante demasiado tiempo, y ahora me estuviera mirando seriamente. Mientras lloraba, destellos pasaron por mi mente. Como en una película, me vi cometiendo ese error que escondí, hiriendo con desprecio, mintiendo con mi boca y con el silencio. Lo reviví todo, no como un recuerdo, sino como una frase. Cada escena parecía más pesada que la anterior. Fue como si Dios dijera: te he estado esperando todo este tiempo, y fingiste no escucharme. De repente, sentí algo diferente. Todo mi cuerpo se congeló. No hacía frío. Era un alma fría, un vacío tan profundo que parecía no tener fin. Mis ojos se cerraron sin quererlo. Intenté gritar, pero no había sonido, ni aire, ni fuerza. La sensación era como si me lo estuvieran arrancando. Como si mi alma estuviera siendo sacada de mi cuerpo por algo que no podía ver, pero que sabía exactamente quién era yo y todo lo que estaba ocultando. Fue como atravesar un túnel oscuro, sin dirección. Todo a mi alrededor desapareció. No había tiempo, no había suelo, solo una caída sin fin hacia un lugar que no era de este mundo. Traté de pensar en versos, alabanzas, oraciones, pero era como si nada saliera, como si mi mente se borrara. Una fuerte angustia se apoderó de mí. Y entonces supe, esto no era un sueño. Sentí mi espíritu descender, 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 hasta que el entorno cambió por completo. El aire era denso, pesado, como si me presionara desde todos lados. El silencio, si así lo puedo llamar, estaba hecho de gemidos, gritos ahogados, voces de dolor, no como las que oímos cuando alguien llora, sino voces distorsionadas, desesperadas, atrapadas en un eco eterno. Estaba tratando de entender dónde estaba, pero algo dentro de mí ya lo sabía. El lugar donde estaban mis pies espirituales era real, y ya no había manera de negarlo. Estaba en el infierno. Lo que vi allí permanecerá conmigo hasta el último día de mi vida. A medida que mis ojos se acostumbraron a la oscuridad viviente, me di cuenta de que lo que me rodeaba era más que un entorno. Era un juicio. El olor a azufre quemaba en el interior. No era un olor cualquiera. Era un hedor que parecía provenir de las mismas almas de las personas que estaban allí. Una mezcla de carne podrida, sangre seca y algo que no tiene nombre en la tierra. Y lo peor es que ese olor también lo podía oler dentro de mí. Como si todo lo que ocultaba, todo lo que fingía no ser, hubiera sido destrozado y colocado delante de mi propia cara. Caminé, o fui arrastrado, no puedo decirlo, a través de una especie de corredor hecho de roca viva. Las paredes crujieron, literalmente. Era como si cada piedra tuviera alma y cada grieta contuviera el lamento de alguien. Vi manos que salían de esas rocas, luchando, pidiendo ayuda. Eran como sombras humanas atrapadas en la eternidad. Sentí un peso en las piernas, como si algo quisiera impedirme avanzar. Pero seguí adelante. Contra mi voluntad, continué. Poco a poco comencé a ver agujeros en el suelo. Algunos superficiales, otros profundos, como pozos interminables. En cada uno de ellos había alguien, o lo que quedaba de alguien. Espíritus deformados, cubiertos de gusanos vivos, que entraban y salían por la boca, por los ojos, por heridas que nunca cicatrizaban. Gritaron, pero no hubo ayuda. Suplicaron, pero nadie respondió. Y lo más aterrador fue darme cuenta que cada persona allí estaba viviendo exactamente lo que había elegido ocultar en la vida. Había una mujer que repetía entre lágrimas: fue solo un caso, solo fue una vez.
No se lo dije a nadie. Y los gusanos se le metieron en la lengua. Había un hombre que decía: yo era pastor, solo que lo escondí bien. Y su piel se convertía en humo cada vez que intentaba levantar la cabeza. Vi jóvenes, ancianos, hombres y mujeres, todos con los ojos muy abiertos por el terror, pero ninguno de ellos durmió, se desmayó o realmente murió, porque allí el dolor era eterno. Nada terminó. El sufrimiento era una sentencia sin descanso. Sentí una presencia que se acercaba, como un viento que no trae alivio. Fue como si el lugar mismo me reconociera, como si el infierno me conociera por mi nombre. Y fue entonces cuando oí algo, una voz. Pero no era una voz extraña, era una voz que conocía y que nunca imaginé que escucharía allí. Ella vino de un agujero más profundo. Me acerqué, sin querer, como si algo me tirara. Mis ojos no podían creer lo que veían. Dentro de ese abismo, allí estaba él, mi exmarido, el mismo hombre que deseaba olvidar, que callé, desprecié y acusé. Él estaba allí, detenido, con los ojos en llamas, pero aún vivo. Cuando me vio, su expresión cambió. No había odio, había dolor, un dolor que ninguna palabra puede traducir. Él gritó mi nombre, y su voz me atravesó como una espada. «Patricia, di la verdad, libera mi alma». Su rostro aún ardía en mi memoria mientras comenzaba a ser guiado, sin dirección clara, a través de una nueva parte de ese lugar. Mis pies parecían flotar sobre una superficie incandescente que quemaba el alma, no la carne, y cada paso revelaba una nueva escena, un nuevo grito, un nuevo dolor. Fue entonces cuando entré en una especie de cueva donde el silencio era aún más inquietante, un silencio que decía más que cualquier palabra. Dentro, vi personas vestidas con ropas similares a las que vemos en las iglesias, chaquetas, faldas, largas, trajes elegantes, cabello recogido y Biblia en mano. Pero allí, todo aquello no era más que un cascarón vacío. La ropa estaba rasgada, manchada de oscuridad. Intentaron ocultar sus rostros con las manos, pero era como si el mismo infierno estuviera gritando sus secretos. Vi pastores, sí, pastores, que se arrastraban con cadenas atadas a sus muñecas. Uno de ellos gritó: «Prediqué sobre el arrepentimiento, pero nunca me arrepentí. Hablé de santidad, pero me escondí tras el púlpito». Otros lloraban, repitiendo frases que solían decir a los demás y que ahora sonaban como acusaciones contra ellos mismos. Un obrero se golpeaba el pecho diciendo: «Yo juzgué a los que cayeron, pero yo también caí y me escondí». Era un lugar reservado no para los que pecaban, sino para los que pecaban y optaban por disfrazar, engañar, manipular lo sagrado para mantener su imagen, y nunca confesaban. Pero lo que más me impactó fueron las mujeres. Se parecían a mí, mujeres que adoraban fervientemente, que tenían un ministerio, que aconsejaban a otros, pero guardaban en lo más profundo de su alma resentimiento, adulterio oculto, mentiras disfrazadas de santidad. Una de ellas gritó como si su voz no se apagara: «Solo oculté un pecado, solo uno. Pensé que Dios lo pasaría por alto. Pensé que era demasiado pequeña para confesar». Y lo que salía de su boca eran gusanos, como si cada palabra tragada en vida ahora volviera deformada. Vi en ellos lo que había en mí, la misma pretensión, la misma autocompasión, el mismo miedo disfrazado de fuerza. Y allí comprendí, con el corazón desgarrado, el infierno no es solo para quienes hacen el mal abiertamente. También está lleno de personas que han vivido una mentira detrás del nombre de Dios. Personas que se han adaptado a la rutina de la iglesia, pero han olvidado que Dios ve el corazón. Lo que realmente me asustó fue darme cuenta de que todavía estaban gritando, todavía pidiendo una oportunidad. Pero no hubo respuesta, porque en ese lugar ya había pasado el tiempo de regresar. Y esa conciencia
ardía más brillante que el fuego. Si esto te habló de alguna manera, escribe en los comentarios la frase «Dios ve el corazón». A veces no es lo que mostramos, es lo que ocultamos lo que determina nuestro destino. En el momento en que mis ojos se encontraron con los suyos, nuevamente quedé paralizada. Fue como si todo el sonido del infierno se hubiera detenido solo para que yo pudiera escuchar esa voz. No era una voz, cualquiera era su voz. Del hombre que una vez estuvo a mi lado en el altar. Del hombre con quien compartí secretos, rencores y promesas rotas. La voz que una vez me había llamado esposa, ahora clamaba por misericordia. No la de Dios, sino la mía. Patricia, di la verdad. Libera mi alma. Estas palabras resonaron dentro de mí como un trueno. El tono de su voz no mostraba enojo. Era desesperación. Una desesperación que vino de las profundidades de una eternidad perdida. Su rostro estaba irreconocible. Los ojos ardientes parecían querer alcanzar mi conciencia. Me miró como si estuviera pidiendo ayuda antes de ahogarse nuevamente. Había dolor. Un dolor que superó cualquier lucha, cualquier herida del pasado. Y allí, ante aquella mirada ardiendo de tormento, comprendí el peso de lo que cargaba en silencio. Él lo sabía. Incluso allí, en ese lugar de condenación, él sabía lo que yo había escondido. El pecado que cometí. El error que nunca revelé. Y eso me aplastó. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo podría eso pesarle también a él? Mis pensamientos estaban en conflicto. Una parte de mí quería correr, gritar, despertar. Pero otra parte sabía que ya no había posibilidad de huir. Se me hizo un nudo en la garganta. Sentí que mi cuerpo espiritual se estremecía. Y de repente, su voz se intensificó. «Mentiste, Patricia. Lo omitiste. Me condenaron sin saberlo. Lo sabías y te callaste». Y en ese instante, como si el propio entorno quisiera destrozarme, el suelo bajo sus pies comenzó a abrirse aún más. Las llamas se elevaron, serpientes espirituales rodearon el agujero donde estaba atrapado, y él gritó no por sí mismo, sino por algo que nunca esperé escuchar allí: justicia. Quise taparme los oídos, pero no pude. Quería cerrar los ojos, pero estaban abiertos por dentro. Fue como si el infierno expusiera ante mí el precio del silencio, el precio de un pecado no confesado, el precio de una mentira disfrazada de supervivencia. Él no gritó, «Sálvame», gritó, «Di la verdad». Y esas palabras cortaron mi alma como navajas. Mientras su grito aún resonaba a mi alrededor, una nueva sensación se apoderó de la habitación. No era el mismo peso del dolor o el miedo que ya me rodeaba. Era algo más profundo. Fue como si el Espíritu de Dios mismo estuviera allí, no para consolarme, sino para confrontarme. De repente todo quedó en silencio. Las llamas a su alrededor cesaron su movimiento. El aire, antes denso y sofocante, cesó. Y en medio de ese silencio, se escuchó una voz dentro de mí. No era audible para los oídos, sino para la conciencia. Una voz firme, pero sin ira. Santo, pero afilado como una espada. Lo que no se confiesa, queda registrado. Lo que se oculta, será revelado. Esas palabras me atravesaron como flechas. De repente me encontré frente a algo que parecía una balanza. No fue hecho de metal, ni fue hecho por manos humanas. Fue como una manifestación espiritual de la justicia, viva, real, inevitable. En el lado izquierdo, mi pasado, mis acciones, mis elecciones, el beso oculto, el desprecio, el orgullo, la fría venganza. Todo estaba allí, no como un recuerdo, sino como un peso que la báscula reconoció. Al otro lado, no había casi nada. Un suspiro, una oración vacía, algunas buenas intenciones que nunca se materializaron. Era obvio. La balanza se inclinaba en mi contra, y lo que más me asustó
fue darme cuenta que Dios no me estaba juzgando con base en castigos o recompensas, sino con base en lo que yo mismo había mantenido oculto, reprimido. Cada vez que me quedé callado, cuando debí confesar, cada vez que fingí adoración, cuando mi corazón estaba podrido, todo eso quedó registrado. Entonces vi caras a mi alrededor, caras que conocía, gente de la iglesia, personas que, como yo, usaron el lenguaje adecuado, los gestos adecuados, pero que nunca permitieron que el Espíritu Santo quebrara su orgullo. Vi a una mujer que era líder de adoración llorando sangre. Vi a un hombre que era evangelista repitiendo una y otra vez: lo sabía, lo sabía. Fue en ese momento que comprendí el tipo de Dios que me estaba mirando. Un Dios que ama, pero que es justo. Eso ofrece gracia, pero exige verdad. ¿Quién perdona, pero quién no ignora lo que ocultamos cuando ya sabemos que debemos confesar? Yo estaba desnudo ante Él, no en cuerpo, sino en alma. Y allí sentí un quebrantamiento que nunca antes había sentido. No fue un arrepentimiento emocional, era desesperación. Entonces, de la nada, abrí los ojos con un susto tan violento que pensé que mi corazón se detendría. La habitación estaba oscura y silenciosa, pero nada más parecía igual. Había vuelto, pero al mismo tiempo todavía podía oler el azufre. Mis manos temblaban. Mi cuerpo estaba frío, sudado, pegado a mi ropa. Me sentí como si regresara de un lugar donde el tiempo no existe, pero donde cada segundo marca el alma como un hierro candente. No sabía si era de madrugada o si realmente el tiempo se había detenido, pero me arrastré fuera de la cama y me arrodillé en el suelo. Lloré. No es un llanto cualquiera. Fue el grito de alguien que tenía el corazón roto, el alma expuesta y el orgullo desgarrado. Fue como si cada lágrima dijera: ahora entiendo. Empecé a gritar sin importarme quién pudiera oírme. Perdóname, Señor, he pecado, me he escondido, he fingido, he mentido con el rostro vuelto hacia ti. Mi voz salió áspera, pero verdadera, sincero como nunca antes lo había sido. La presencia de Dios no llegó como un alivio inmediato. No fue ni suave ni reconfortante. Era pesado, santo, limpio. Fue como si Dios mismo me estuviera mirando en silencio, esperando lo que nunca quise entregarle: la verdad. Y lo cumplí. Empecé a decirlo todo lo que he guardado durante años, todo lo que negué, justifiqué, encubrí. Allí, arrodillado, descalzo, sudoroso, vomité la verdad. No con palabras bonitas, pero con el corazón roto. El dolor del infierno todavía pesaba sobre mí. Todavía sentía como si los gusanos estuvieran intentando introducirse en mi conciencia. Las imágenes no salían de mi cabeza. Los gritos, las caras deformadas, las escamas y, sobre todo, la voz de mi exmarido pidiéndome que dijera la verdad. Sabía que era una advertencia. No es un castigo, sino una advertencia. Un acto de misericordia de un Dios que podría haberme dejado seguir engañándome a mí mismo. Pero Él me amó lo suficiente como para sacudirme. Me caí al suelo como quien se entrega, como quien ya no tiene nada que ocultar. Allí, sin poder parar de llorar, empecé a sentir que algo se rompía. Una fortaleza quizás, un muro que yo mismo construí. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo diferente, un verdadero arrepentimiento. No miedo a las consecuencias, sino dolor por lo que hice contra Dios, contra mi alma, contra aquella que un día me llamó esposa. Me quedé allí durante horas, sin dormir, con hambre y sin ninguna noción del tiempo. Solo yo, Dios, y el recuerdo vivo de lo que Él me mostró. La herida estaba abierta, pero era necesaria. Y supe que desde ese momento, o cambiaba todo, o solo sería cuestión de tiempo hasta que ese destino que vi se convirtiera en el mío. Si esto te hizo pensar, escribe en los comentarios. Estaba destrozado por dentro.
porque hay momentos en que solo al estar rotos podemos comenzar a sanar. Esa mañana tenía los ojos hinchados, la voz ronca y el cuerpo cansado, como si hubiera cargado con el peso de toda una vida en una sola mañana. Pero algo dentro de mí era diferente. Por primera vez en años, sentí que necesitaba moverme no para verme mejor, sino para ser honesta. La vergüenza todavía estaba allí, pegada a mi piel como polvo pesado, pero el deseo de estar bien con Dios era mayor. Me levanté, me lavé como tratando de quitarme el olor del infierno del cuerpo y me puse la ropa más sencilla que pude encontrar. No quería parecer un santo, yo quería que me lavaran. Fui a la iglesia, no ser visto, ni elogiado, ni abrazado. Fui con el corazón en la mano, sintiéndome pequeña por dentro, como una hija pródiga que regresa sucia y con miedo a no ser reconocida. Cuando llegué, el servicio ya había comenzado. La gente tenía los ojos cerrados, alabando, y yo me quedé de pie atrás, con las piernas temblando. Me senté en uno de los últimos bancos, y por primera vez en mucho tiempo, simplemente me quedé en silencio. Los elogios llegaron y tenían sentido. Las cartas, ahora, eran verdaderas. Parecían haber sido escritos para mí. Después del servicio, busqué al pastor, el liderazgo. Me senté con ellos y les confesé. Hablé claramente. No intenté justificarlo ni minimizarlo. Dijo lo que había hecho. Dijo que antes no tuvo coraje. Dije que lo escondí. Y mientras hablaba, sentía como si cada palabra abriera una herida, pero al mismo tiempo, permitiendo que entrara la sanación. Me escucharon, me corrigieron con amor, oraron conmigo, y lloré otra vez. Pero ahora fue un llanto limpio, grito de un alma que está siendo lavada. Salí de la sala de liderazgo con el corazón pesado, pero ya no sucio. Y entonces tomé la decisión más difícil. Busqué a mi exmarido. No por nostalgia, ni por reconciliación, pero por la verdad. Él me respondió con sorpresa. Nos miramos durante unos segundos sin decir nada. Empecé a hablar. Lo conté todo, del error, del silencio, de la visión. Pedí perdón, y para mi sorpresa, lloró. Él no me maldijo, él no me juzgó. Se quedó callado, con los ojos llenos de lágrimas, y dijo: yo también tuve la culpa, Patricia. Yo también oculté cosas. Yo también me mentí. Y en ese momento, separados, distantes, con todo roto entre nosotros, hubo algo que nunca había sucedido en todo nuestro matrimonio. La liberación. Nos perdonamos unos a otros, sin prometer nada, sin esperar nada. Nosotros simplemente perdonamos, porque sabíamos que seguir cargando con ese peso sería una sentencia. A partir de ahí comenzó mi viaje. La sensación era como respirar después de mucho tiempo bajo el agua. Un alivio que no fue físico, sino espiritual. Me desperté sintiéndome ligera, sin esa presión en el pecho que me había acompañado durante años. No es que los problemas hubieran desaparecido, pero el peso de la culpa, del silencio, de las mentiras, finalmente se había levantado. Por primera vez, no fue la religión la que me empujó, era Dios llamándome. Y escuché, claramente. Comencé a leer la Biblia con sed. Cada verso parecía hablarme directamente. Fue como si Dios hubiera guardado palabras específicas solo para ese momento, solo para mí. Y leo como quien come después de un largo ayuno. La palabra, que había sido un libro cerrado, ahora ardía dentro de mí, pero no con condenación. Ardía de vida, como un fuego sagrado que limpia todo lo que era mentira, todo lo que era un disfraz. El Espíritu Santo no solo me visitó, Él vivió. Hablaba en silencio, en pensamientos, en recuerdos. Cosas que antes habían pasado desapercibidas ahora me conmovieron profundamente. Un simple elogio me hizo llorar.
una breve oración, me quebró. Ya no podía vivir en piloto automático. Algo en mí se había despertado. Y curiosamente, cuanto más me rompía, más amado me sentía. No esa idea abstracta del amor de Dios, sino una presencia real que me envolvió incluso en mis días más cansados. Regresé a la iglesia con una perspectiva diferente. Ya no me importaba la apariencia de los demás, sus juicios, lo que pensaran. Estuve allí por mí mismo, para mi alma, hasta donde solo Dios y yo sabíamos. El altar, que antes era un escenario, se convirtió en un refugio, y cada vez que doblaba las rodillas, sabía que Él estaba allí, escuchándome, tocándome, dándome forma. Hoy, cuando miro hacia atrás, no siento orgullo, siento gratitud. Gratitud porque Dios me quebró antes de que yo fuera quebrantado para la eternidad. Ya no soy aquella mujer llena de excusas que usaba la Biblia como escudo para esconderse de su propia conciencia. Ahora vivo con los pies en la tierra y la mirada hacia arriba. Vivo una vida limpia, incluso con marcas. Vivo con la verdad, aún sabiendo que no todos la entenderán. Pero he aprendido que agradar a Dios es mejor que mantener un carácter delante de los hombres. No soy perfecta, y ni siquiera intento parecerlo. Cometo errores, sí. Pero hoy, cuando cometo un error, lo admito. Corro hacia el altar en lugar de huir de él. Confieso en lugar de esconderme. Y eso es lo que me mantiene en marcha. Aprendí que el arrepentimiento no es un acontecimiento. Es una postura. Es un estilo de vida. Y por eso, cada día, antes de recostar la cabeza en la almohada, pido: Señor, escudriña mi corazón. Muéstrame lo que aún está oculto. Comencé a orar por mujeres que vivían exactamente como yo, sonriendo por fuera y pudriéndose por dentro. Mujeres respetadas, admiradas, pero que por la noche se encogen en la oscuridad con miedo de ser desenmascaradas por Dios. Oro por los matrimonios destruidos por silencios, por palabras no dichas, por pecados no confesados. Para los maridos que llevan la culpa en la mirada y no tienen el coraje de pedir perdón. Para las esposas que oran por liberación, pero continúan escondiendo las llaves de su propia celda. Muchas veces Dios me lleva a recordar la visión del infierno, de la escala, de su voz gritando mi nombre, y comprendí que ese era el límite de la misericordia, llamándome de nuevo. Puede que no esté aquí. Podría haber seguido mi vida cristiana mentirosa hasta mi último aliento, pero Dios me amó intensamente. Me visitó en el valle más oscuro y me mostró lo que nunca olvidaría. Hoy no predico religión, comparto la verdad, porque sé lo que es vivir detrás de una máscara, y sé lo que es que la presencia de Dios te arranque esa máscara. Todavía hay tiempo, y si has llegado hasta aquí con el corazón pesado y el alma inquieta, debes saber que no es una coincidencia. Dios está llamando. Quizás estás viviendo exactamente lo que yo viví. Un matrimonio roto, una fe debilitada, una apariencia de ser cristiano que no coincide con lo que sucede en la oscuridad del alma. Quizás has estado asistiendo a los servicios de la iglesia, levantando las manos, orando con los labios, pero por dentro has estado en silencio durante años, y es en este silencio que el enemigo ha construido su prisión. Pero hoy Dios te está dando una advertencia y, al mismo tiempo, una salida. Porque el infierno que vi no era una historia, no era un símbolo, no era una sensación, era un destino, un lugar donde cada pecado oculto clamaba contra sus dueños, donde cada oportunidad desperdiciada de arrepentirse gritaba como una sentencia, donde el tiempo ya no existe y la oportunidad ya pasó, y lo más aterrador fue ver que, entre esos gritos, había gente como yo, como usted, personas que alguna vez cantaron, predicaron, aconsejaron, ayunaron, pero que nunca confesaron. Si hay algo escondido dentro de ti,
por muy pequeño que parezca. No trates a la ligera lo que Dios está tratando en serio. Lo que está oculto un día será revelado. Y la diferencia entre ser perdonado o condenado está en un acto: el verdadero arrepentimiento, sin remordimientos, no culpa emocional, pero confesión, quebrantamiento, rendirse. La palabra no falla. En Deshumana Crónicas 7:14, Dios deja claro el camino: si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro, y se apartan de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esto no es poesía, es una promesa, y su promesa no vuelve vacía. Y si el temor todavía intenta paralizarte, recuerda lo que está escrito en Hebreos 10:17: y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Dios no quiere avergonzarte, Él quiere liberarte, pero para lograr eso es necesario dejar de lado el orgullo, las excusas y arrepentirse. No importa lo que hiciste, no importa lo lejos que te hayas desviado. Lo que importa es lo que decidas hacer a partir de este momento. Y si hay algo que he aprendido de todo lo que he pasado, es que Dios no rechaza un corazón verdaderamente arrepentido. Él no exige palabras bonitas, solo sinceridad. Si quieres liberarte del peso que llevas, si quieres soltar esa carga que te ha estado consumiendo en silencio durante tanto tiempo, si quieres dejar de aparecer y finalmente ser, entonces, ora conmigo ahora. No repitas por obligación. Habla honestamente. Señor, ten piedad de mí. Por tu gran compasión, borra mis pecados. Límpiame de todas mis iniquidades y lávame de mi pecado, porque conozco mis iniquidades, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo contra ti, he pecado y he hecho lo que odias. Tienes razón al juzgarme y al condenarme. En verdad, he sido malvado de nacimiento, pecador desde el día en que fui concebido. Lo que deseas es un corazón sincero. Llena mi corazón de tu sabiduría. Quita mi pecado, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. No mires mis pecados y borra todas mis iniquidades. Si esta oración resonó dentro de ti como un verdadero clamor, como una entrega sin reservas, comenta amén abajo. Que esta palabra sea vuestro sello de fe, vuestra decisión delante de Dios. Que ya no viviréis a medias. Que elijas ser limpio, ser fiel, ser completamente suyo. Y si has llegado hasta aquí es porque algo te habló de manera profunda. Y eso ya dice mucho de lo que Dios está haciendo dentro de ti. Creo que testimonios como este no solo se cuentan, se viven para llegar a otras vidas. Entonces, si este viaje tocó tu corazón, si sentiste que cada parte de este testimonio fue como un espejo de tu alma, aprovecha y suscríbete aquí en el canal. De esta manera, continúas recibiendo contenido que fortalece, confronta y sana, tal como esta historia lo hizo por ti hoy. Y si me acompañaste hasta el final, deja en los comentarios la frase: estoy contigo hasta el final. Esto me demostrará que caminaste conmigo hasta el último segundo y que esta semilla cayó en tierra fértil allí en tu corazón. Y no olvides dejar tu me gusta y hacer clic en el botón de publicidad a continuación. Esto realmente ayuda a que este mensaje llegue a quienes más lo necesitan. Cada clic tuyo tiene un valor que va más allá de los números. Extiende esta verdad a aquellos que pueden estar experimentando lo que yo una vez experimenté. Y para terminar con una nota alta, hay un vídeo aquí en pantalla que complementa este tema. Haz clic y continúa conmigo allí, porque lo que Dios comenzó, lo completará.